pasa al tablero la ministra de Educación, María Victoria Angulo. El presupuesto de educación para 2020 es 43.1 billones de pesos, uno de los más altos de la historia. En educación básica, según cifras del 2018, hubo más de 7 millones de matrículas. En educación media, un poco más de 1 millón, para un total de 8.124.377 matrículas oficiales. La cobertura fue del 84.88% en total. En educación superior, en 2017 hubo 2.446.314 con una cobertura de 52.1%. Sin embargo, el Banco Mundial dice que Colombia ocupa el segundo puesto en deserción en educación superior en América Latina. Según Fedesarrollo, el costo del semestre de una carrera universitaria en una institución privada equivale al 70% de un salario mínimo semestral. En primera infancia, la meta es incrementar la cobertura a 2 millones de niños y el plan de alimentación escolar, el PAE, tendrá más recursos en este año. La ministra de Educación habló con Catalina Gómez sobre los retos de esta cartera. Ministra de Educación, María Victoria Angulo, bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina, a ti y a todos los televidentes. Un saludo desde Neiva. Desde Neiva estamos haciendo este balance de lo que ha sido este primer año de gobierno, ministra. ¿Qué encontró usted cuando llegó a esta cartera? Primero, un tema financiero, desfinanciación clara del año 2018. Teníamos que encontrar los recursos para terminar el año. Y un desafío de conversaciones pendientes del sector, porque lo tengo que atar a los recursos requeridos para educación superior, que era un tema pues de tiempo atrás, al igual que los compromisos con los maestros que se habían adquirido con FECODE, que teníamos que cumplir. Un desafío muy grande en alimentación escolar. Acabamos de conocer el anuncio de ese presupuesto para el Ministerio de Educación, que pues es el más alto en muchísimo tiempo, pero ¿cuál es el gran reto con ese presupuesto? De acuerdo, siempre en educación hay que hacer más, pero yo creo que hay que ofrecerle también comprensiones a los colombianos de lo que significan 43 billones, del esfuerzo y la coherencia que el presidente ha mantenido en plan de desarrollo, el presupuesto que logramos para este año y el que tú bien has dicho viene para el 2020. Retos que lo ejecutemos bien, de forma transparente, que haya mucha veeduría ciudadana. ¿En qué momento están las conversaciones con estos jóvenes de las universidades públicas? Bueno, yo creo que ha habido una conversación muy juiciosa de honrar los compromisos. Tenemos mesas periódicas y allí pues tengo que rescatar todo el apoyo de Minhacienda, del DNP, Colciencias, ICFES y CETEX. ¿Y por qué lo digo? Sumamos recursos de todos los sectores, sumamos incluso recursos de regalías. Ya se acordaron, digamos, cómo hacer los recursos de inversión que van para pasivos y para nuevos proyectos. Plata que llega en agosto y septiembre. Ves un Colciencias a toda velocidad con un foco en la investigación en la universidad pública. ¿Y los maestros, ministra? Los maestros, punto bien importante. Parte de los recursos que dábamos a las universidades para funcionamiento van para que gradualmente cada universidad vaya trabajando en la formalización de estos maestros. Y si me preguntas por los maestros de la básica, que son también obviamente un actor mega importante de este sector, son 326.000, pues el acuerdo con FECODE incorporó educación posgradual, mejora en su salario, bonificación y resguardar la vida y la integridad de los maestros, que era un tema pues que hace 8 días se hablaba en el país en general de líderes sociales, y yo creo que el presidente y el sector de educación está trabajando muy de la mano con la unidad de protección también para darles garantías. Algunos de esos grandes retos de la educación primaria y secundaria pública es por lo menos equipararse en calidad con el sector privado. ¿Cómo hacer eso para, digamos, acabar con esas grandes brechas sociales? Tú lo has dicho, cerrar las brechas es una de las metas del plan, y si se lo decimos a los televidentes de forma sencilla, va por un trabajo con los maestros, va por un trabajo en áreas como el plan de lectura, matemáticas y ciencias. Queremos llevar los temas de robótica, de ferias de ciencias, o sea, acercarnos más a la forma en que están aprendiendo los niños y acompañarlos en este proceso, transformación digital, y gradualmente a jornada única. ¿Cómo lo encontraron el tema de la infraestructura cuando usted se posicionó como ministra? Bueno, hay un fondo, el Fondo FIE, Fondo de la Infraestructura Educativa. Yo creo que como propuesta de idea, fue buena la idea porque busca unir recursos regionales y nacionales, y recaudaron cerca de 3 billones de pesos. ¿Qué problema tenía, digamos, esta buena idea? Su ejecución. En la ejecución, por decisiones tomadas, pues de alguna forma incitaron a que se fueran concentrando en 2 proveedores más del 70% de las obras, y pues no cumplieron los cronogramas, y hemos abordado todo lo que uno puede hacer en el marco de la ley para lograr que estas obras se destraben. No ha sido fácil. En toda esta historia, contarte que 4.500 instituciones le pidieron al gobierno apoyo,
son 180.000 millones, es hablarle al campo de comedores escolares, de cocinas, de residencias. Ese tema de la alimentación, el PAE es definitivo, se convirtió por un tiempo como en un foco de las luces de la corrupción, ministra. ¿Cómo se ha manejado el tema del PAE para evitar justamente esos sobrecostos, pero además para que los niños estén bien atendidos? Es una lucha que continúa y que tenemos que redoblar esfuerzos. ¿Qué mandato nos dio el señor presidente? Pues prioridad del PAE, la meta ustedes la podrán ver que es pasar de 5.3 millones de niños a 7 millones de niños, pero más allá que la meta, bueno, más recursos, entonces incrementamos el 48%. Y si me preguntas también con Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, tenemos que trabajar también en reformas normativas que permitan algo que a veces para los televidentes parece absurdo, y es que proveedores que han sido, pues, que han fallado en otras entidades territoriales se siguen presentando en el resto del país. Y el tema de la deserción escolar, ¿cómo está? Bueno, yo creo que el tema de la deserción es un reto en todo el sistema. Si le preguntara a un padre de familia me diría que de pronto cree que la deserción es más grave en media, en educación media, y sí, y ya les cuento el proyecto, pero también aprovecho los micrófonos para contar que la deserción en educación superior es muy alta. Somos el segundo país en América Latina según el Banco Mundial, ministra. Sí, señora, es una deserción del 50%, es decir, de cada 2 jóvenes que ingresan a educación superior, 1 no termina. Y otra medida que este segundo semestre daremos a conocer a los colombianos con la ministra de Transporte es cambiar la reglamentación de transporte escolar. ¿Qué va a hacer con eso? Entonces, con eso vamos a generar nuevas medidas con la ministra Ángela para regular transportes fluviales y diferentes vías que las secretarías de educación con nuestro apoyo puedan contratar, y cada vez minimicemos más el tiempo y garanticemos la seguridad de los niños. Los jóvenes que logran acceder cada año a la educación superior, y aproximadamente 600.000 de ellos endeudados con el ICETEX. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que hoy están colgados con esas deudas? A quienes en este momento tienen una situación particular para atender como el plazo, como está establecido su crédito, pues el ICETEX hace una primera, digamos, mirada y ajuste en estos plazos, pero yo te respondo con un tema más de fondo, y es lograr una reforma integral al ICETEX. Cuando uno piensa en crédito educativo, no puede olvidarse que todo sistema educativo lo necesita, así que el debate no es sí o no crédito educativo. El debate es cómo logramos que el ICETEX mejore las tasas, los plazos, genere unas condiciones de alivio a los deudores, sabiendo que es dinero público, entonces, digamos, hay que honrarlo. Bueno, ministra de Educación María Victoria Angulo, gracias por este balance, estas palabras acá en Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina, a ti y a todos los televidentes.